José, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Bueno, hoy hablamos de un sistema que, como tiene un nombre complicado, te voy a pedir que lo digas, José. Criolipólisis. Dios. No podrían decir quitachichas, quemachichas, que es más fácil. Sí, pero bueno. ¿En qué consiste este sistema? El sistema consiste en la aplicación de un cabezal frío sobre diferentes partes del cuerpo. Este cabezal lo que hace es transmitir una determinada temperatura al tejido graso, y el tejido graso, cuando llega a esa temperatura, parte de ese tejido se elimina. O sea, que con una especie, o sea, con un elemento Sí. que genera mucho frío. Exactamente. Un frío muy controlado a una determinada temperatura, menos 7 grados bajo cero. ¿Y eso hace que se queme la grasa localizada? Sí, a una profundidad aproximadamente de 1,5 centímetros, lo que ocurre es que parte de esos adipocitos se ven afectados por el frío porque la grasa, a diferencia de la piel, por ejemplo, o de otros tejidos, no se congela a 0 grados, sino que se congela por encima, a 10 grados. Si tú pones, por ejemplo, un vaso de agua en la nevera, se congela a 0 grados, pero si colocas, por ejemplo, aceite, verás que cuando en el congelador o en la nevera está a 8 grados, 9 grados, ya está congelado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa grasa no necesita una temperatura tan alta y lo que hacemos es colocamos el cabezal, baja la temperatura y parte de ese tejido se muere. Amigo. Sin provocar ninguna quemadura, ningún efecto secundario. Vamos a ver imágenes como esta, del antes y del después. Para que esto se produzca, ¿cuántas sesiones se han realizado, doctor? Normalmente hacemos 3 sesiones separadas aproximadamente 40 días. O sea, cada 40 días una sesión. Exactamente. ¿Y por qué hay que dejar pasar tanto tiempo, doctor? Porque el proceso natural de, podríamos decir, esa muerte celular tarda aproximadamente 40 días en que el cuerpo reabsorba todos esos tejidos que se han eliminado. ¿Y cómo se elimina esa grasa destruida? Por las propias vías de la persona, el sistema linfático, la orina. O sea que ahí, bajo ningún concepto, pinchamos y sacamos la grasa, sino la quemamos y la elimina directamente del cuerpo. ¿Se puede utilizar en todo el cuerpo, doctor? Bueno, hay unas zonas determinadas, como estáis viendo en la foto, estos son lo que son los flancos laterales superiores. En mujeres con mucho peso, normalmente por debajo del sujetador, por debajo del sujetador se localiza mucha grasa. En los flancos laterales, sobre todo, esta técnica, que es una técnica americana, se aplica mucho en hombres. Muchos hombres en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos hombres van al gimnasio, hacen mucho deporte, pero siempre tienen lo que se llama love handles, ¿de acuerdo? Es decir, las abrazaderas, ¿no? Y esto realmente funciona muy bien para ellos, incluso para definir más. Es decir, una persona que hace ejercicio físico y con el ejercicio físico está definido, pero quiere definirse más, quiere quitar esa pequeña cantidad de grasa que hay justo por encima del músculo, se puede realizar. Y definimos muchos hombres, tenemos muchos hombres, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una barriguita, un proceso. Fíjate qué diferencia, en 3 sesiones bajamos bastante. O sea, la misma persona ha logrado conseguir eso. Sí. En esas 3 sesiones, sí. ¿Funciona mejor en los hombres o en las mujeres? Pues tengo que decir que muchas veces funciona mejor en los hombres. Porque los hombres normalmente también nos hacen a veces más caso a los médicos. Es decir, nosotros decimos, quiero que hagas un poquito de ejercicio físico, quiero que hagas esto, lo otro, lo demás allá. Los hombres normalmente nos responden mejor. Nos responden bastante mejor, pero es bastante independiente del sexo. Me refiero que hay zonas, por ejemplo, abdomen y flancos laterales, les va a funcionar a todo el mundo. ¿Es doloroso, doctor? No, absolutamente nada. Es una de las preguntas que más me hacen, porque claro, si tú coges hielo y te lo colocas encima de la piel, te quemas, pero no, tenemos solventado y resuelto este tema. ¿Cuánto dura la sesión? Aproximadamente entre 40 minutos y 1 hora, dependiendo de la persona. O sea, durante 1 hora te están aplicando el frío por esa zona. Por esa zona en concreto. Luego dejamos descansar de 40 días y luego volvemos a hacer otra sesión. Exacto. ¿Qué nota el paciente? Bueno, el paciente cuando sale de la sesión, lo único que nota es que la zona que le hemos enfriado está un poco rojita, es decir, está un poco vasodilatada o eritematosa, es decir, está roja, ya que esto desaparece en nada, en menos de 1 hora, y
puede hacer completamente vida normal. El paciente no va a sentir absolutamente nada. Lo que va a notar es que al cabo de 30, 40 días empieza un proceso en que dice, oye, pues si esto me va mejor el pantalón, me va mejor la chaqueta o me encuentro que ya no tengo esa grasita. Esto es lo que normalmente nos comemos. O sea que ya a los 40 días notamos... Empezamos ya. Normalmente a los 40 días, sobre todo en la primera sesión, hay entre un 10% y un 20% de respuesta. Es decir, hay una bajada de grasa de entre un 10 y un 20%. Qué interesante, doctor. Sí, la verdad es que es una técnica... ¿Hay alguna edad en la que es más recomendable hacer este tipo de prácticas? No, lo único que pedimos también es que el paciente no tenga más de 8, 10, 12 kilos de sobrepeso, porque si el paciente tiene más de esos kilos de sobrepeso... Claro, hay que tratarlo de otra manera. Hay que tratarlo de otra manera, primero adelgazarlo y luego ir a esas determinadas zonas y realizar el tratamiento. No. O sea que primero tienen un encuentro con el paciente para ver el Vemos peso, el paciente, vemos qué zonas me piden, me piden de todo, desde cartucheras. Las cartucheras no es lo que mejor responde mejor unas rodillas, un abdomen, unos flancos laterales. Doctor, a mí me pasa a menudo que me encuentro con muchos compañeros en el gimnasio Sí. que dedican muchas horas al deporte, que tienen un aspecto físico magnífico, pero sin embargo tienen localizada Esto es la lo que más grasa hacemos en esa hombres. zona. Sí. Por mucho cardio que hagan... No lo vas a quitar, porque genéticamente tiene una predisposición a localizarse en esa zona y es muy difícil. Y eso es uno de los mejores casos para este tipo de tratamientos. Pacientes hombres con los flancos laterales o love handles y realmente funciona muy muy bien. Tenemos gente que incluso se dedica profesionalmente al deporte y me vienen que quieren una determinada cantidad de grasa porque se lo pide el preparador y no lo consigue. Quiero eliminarla aquí. Exacto, quiero eliminarlo de aquí y bueno, les colocamos los cabezales en esa zona determinada y les funciona muy bien. Qué interesante. Bueno, para cualquier información yo siempre les propongo las clínicas de Ana Jiménez. Ahí está el teléfono, 922 24 60 60. El doctor les atiende y luego los profesionales que se encargan de hacer un seguimiento. Recuerden, son sesiones muy sencillas, de 1 hora, no hay que complicarse la vida. A los 45 días va la segunda, a los 45 días más tarde o a los 40 días más tarde la tercera y aquí paz y en el cielo gloria. Los resultados son óptimos, 100% satisfactorios y además con la garantía de los doctores y de las clínicas de Ana Jiménez. Doctor, muchas gracias. Un placer. Un placer.